Dios. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me da gusto mirarlos aquí en la casa de Dios. No hay mejor lugar a donde podamos estar. Siempre el venir a la casa de Dios es el lugar más hermoso, porque venimos a buscar de la presencia de Dios cada uno de nosotros. Amén. Así que gloria a Dios. Hace unos momentos atrás estaba platicando por ahí con nuestro pastor y me daba una noticia, y yo sé que él le ha pedido mucho a Dios por cada uno de nosotros. Y estábamos ahí conversando y de repente me daba una noticia y miré que sus ojos se le rozaban. Y gloria a Dios, porque sabemos que levantarse en la madrugada, hablar con Dios, poner al pueblo de Dios en las manos de Dios, a veces nos es difícil, no es de todos eso. Así que gloria a Dios, y simplemente le digo al pastor pues que le siga echando ganas. Dios siempre va a contestar las peticiones, y gracias a Dios, porque pues Él mismo sabe que hoy contestó una más de sus peticiones, y creo que cada uno de nosotros hemos estado pidiendo unos por otros. Amén. Y les invito que no sea pasajero esto, sino que cada día más nos impulsemos, busquemos más la presencia de Dios, el amor de Dios, pero también el amor hacia nuestro prójimo, y siempre estemos pidiendo a Dios por nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Proverbios, capítulo 10, y le vamos a dar lectura desde el versículo 1 y vamos a finalizar en el 3. Y mientras hayas esa cita bíblica, en el nombre de Jesús, voy a darte el tema de esta tarde. Y el tema de esta tarde se titula Casi hijos de Dios. Casi hijos de Dios. Amén. Así que cuando estemos ahí en esa cita bíblica, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo del 1 al 3, me hacen saber con un fuerte amén, y se ponen de pie, y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le vamos a dar lectura. Y dice la bendita palabra de Dios así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Dios de los cielos. Estamos aquí, bendito Dios de Israel, dándote gracias, agradeciéndote, bendito Dios de los cielos, esta bendita oportunidad que tú nos das de aprovechar tu palabra, de comer tu palabra, bendito Dios de los cielos, que es el alimento de vida para nuestra alma. Tú eres nuestro alimento de vida, porque tu palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era contigo, pero el verbo eras tú, y en su momento viniste y te hiciste carne para estar aquí con nosotros. Y ya hoy, bendito Dios de los cielos, tenemos mucho más privilegio, porque tú hablas con nosotros cada vez que nosotros queremos hablar contigo. Estás presto, bendito Dios de los cielos. Así te pido que seas tú, bendito Dios de Israel, a través de tu siervo, bendito Dios de los cielos. Sé tú a través de mí. Si de mis labios brota alguna palabra, que sea tu palabra, bendito Dios de Israel. Que sean mis manos los que lleven tu agua de vida, que lleven tu agua hacia mis hermanos, pero también que yo pueda aprovechar de ella. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, a veces creemos que el venir a la iglesia, cantar, orar a Dios, escuchar su palabra, despedirnos de nuestros hermanos e irnos a nuestra casa, creemos que eso es todo. Y salimos a la calle y decimos que somos hijos de Dios. Entramos a la casa de Dios y decimos que somos hijos de Dios.
Y no es malo que vengamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a alabar a Dios y a hablar con Dios. Es muy bueno, es parte de la vida de un hijo de Dios. Pero el complemento de la vida de un hijo de Dios es poner su palabra por obra. Amén. Y si esto lo llevamos a nosotros como varones principalmente, nos daremos cuenta que como varones Dios nos ha puesto para saber llevar las riendas de nuestro hogar. Y Dios nos ha dicho a nosotros como varones, no, dice que nosotros debemos tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil, cuidándola. Lo que Dios nos está diciendo, cuida a tu amada, así como yo te cuido a ti como mi iglesia. ¿Sí? Y cuando Dios nos dice eso y nosotros volteamos a ver a Dios y vemos cómo es que Él nos cuida a nosotros como su pueblo, cuando Él habla con nosotros como varones, nos damos cuenta que Él está decidido. De hecho, lo hizo en poner su vida a sí mismo porque nosotros no fuéramos dañados. Él a nosotros nos ha cuidado como el vaso más frágil. ¿De qué manera? Protegiéndonos de las garras del infierno, de las garras del enemigo. Amén. Y todo cuanto Dios a través de su Hijo Jesús hizo para nosotros como varones y para ustedes como siervas de Dios, nosotros como varones hoy tenemos esa misma responsabilidad con nuestras esposas. Dios a través de nosotros las cuida a ustedes como sus hijas, igual a un vaso frágil, para que Satanás no las arrebate a ustedes y las lleve al infierno. ¿A través de qué? A través del pecado, a través de la maldad, a través de la desobediencia y a través de la incredulidad y a través de cada artimaña que Satanás usa para desviar al pueblo de Dios del camino estrecho, del camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Y Dios a nosotros, así como usó a José para que José cuidara del Hijo de Dios, a nosotros Dios nos usa como varones para que nosotros cuidemos de sus hijas. Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Amén. ¿Sí estamos entendiendo la palabra de Dios? Si Dios usó a José para que cuidara a su Hijo Jesús en esta tierra mientras él era un niño y mientras crecía y mientras él podía llegar a cumplir el propósito que Dios había puesto en él, era de salvarnos a ti y a mí, a hoy Dios te usa a ti y me usa a mí como varones para que nosotros cuidemos de sus hijas y podamos meterlas hacia el reino de los cielos. Amén. Nosotros nada más tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y seguir los mandatos que Jesús nos dejó en esta tierra. Nada más tenemos que sujetarnos a Jesús. Y todo cuanto nosotros obedezcamos la palabra que Jesús vino a enseñarnos en esta tierra, entonces nosotros podemos entrar al reino de los cielos, porque Dios ya pagó nuestras culpas, o Jesús pagó nuestras culpas y todos nuestros errores, llevó nuestras enfermedades, suplió todas nuestras necesidades. Nuestras esposas lo único que tienen que hacer es sujetarse a Dios, poniendo por obra su palabra, y dentro de eso es tener sujeción a su esposo. Ellas nada más tienen que sujetarse. Nosotros seremos responsables de entregar cuentas a Dios de cada acción de nuestra esposa, así como Jesús lo hizo por nosotros. Amén. Así que como varones tenemos una muy bonita responsabilidad, pero esto solamente lo podemos hacer los hijos de Dios. Los casi hijos de Dios, a ellos no les importa cómo se comporte su esposa. Los casi hijos de Dios no les interesa, porque casi son hijos de Dios. Nada más les falta tener a Dios en su corazón y poner por obra su palabra.
Pero los hijos de Dios debemos poner por obra la palabra de Dios y aplicarla como Dios nos pide que se aplique, que se ponga por obra. Amén. No se pongan tristes, mis hermanos. No se pongan tristes. Tenemos que aceptar la palabra de Dios porque es bien para nosotros. Es bien para nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando alimentamos este cuerpo, no nada más es bien para nuestro estómago, sino que recobramos energía y es bien para todo nuestro cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Amén. Y ellos mismos recobran fuerzas. Así también nosotros, nuestro espíritu recibe la palabra de Dios, cae en nuestro corazón, que es de muy buena tierra, que es tierra que Dios escogió, y de esa misma manera podemos dar los frutos que el Espíritu Santo de Dios nos da y recobramos fuerzas en todo en nuestro cuerpo espiritual, y aún compartimos con el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Así que debemos saber absorber la palabra de Dios. Cuando nosotros como varones no ponemos por obra la palabra de Dios y dejamos que nuestro matrimonio se destruya y entregarlo en manos de Satanás, entonces es cuando nosotros somos de vergüenza para Dios. En alguna ocasión Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre por la maldad que tiene. ¿Sí? Pero cuando Dios se fijó en el apóstol Pablo, cuando Dios se fijó en Pedro, cuando Dios se fijó en Elías, en Juan, en Lucas, en Marcos, ¿sí? Y en muchos más de nuestros hermanos, ¿qué dijo Dios? Se maravilló e incluso les dijo: mayores cosas a las que yo he hecho en esta tierra harán ustedes. Cuando Jesús estaba se había bautizado en las aguas del río Jordán, ¿qué dijo Dios desde allá arriba? Dice: este es mi Hijo amado. Lo dijo con orgullo, en el cual yo tengo orgullo, tengo complacencia, porque hace mis obras, obedece mi palabra. Y Dios dice lo mismo de ti y de mí cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Pero cuando no la ponemos por obra y decidimos elegir el pecado antes de la salvación, o elegir el camino de perdición antes del camino de salvación, Satanás sube y dice: ¿esta es tu creación? Debería de darte vergüenza, Dios. ¿Esa es tu creación? Y es cuando tú y yo podemos llegar a ser de vergüenza para Dios, y al mismo tiempo podemos avergonzar al resto del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, incluso si esto lo pasamos hacia nuestra área de trabajo, ¿cómo es que nos llevamos con nuestros compañeros de trabajo? Y eso que somos cristianos, eso que somos hijos de Dios. ¿Cómo trabajamos en nuestro trabajo? Dice la palabra de Dios que si nosotros le pedimos a Dios un trabajo, Él nos lo suplirá. ¿Sí? Pero cuando estamos en el trabajo, sabemos que Dios usa aún al impío para darnos bendición a nosotros. Entonces Él usa, cuando tenemos empleadores que no conocen de Dios, que no se han acercado a Dios, Dios los usa a ellos para proveernos un trabajo a ti y a mí. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros trabajemos o cuando nosotros hagamos cualquier cosa, lo hagamos como si fuera para ¿quién, mis hermanos? Para Dios. Para Dios. Porque literalmente Dios es nuestro patrón. Pero ¿y cómo trabajamos dentro de la compañía la cual Dios ha usado para que nosotros obtengamos un empleo? Nos dan 10 minutos de break y agarramos 20. ¿Sí? Hacemos el trabajo no como debemos de trabajar, sino trabajamos muy lentamente. ¿Sí? Creyendo
creyendo que el patrón tiene que acomodarse a nosotros. Pero no es así, mis hermanos. Eso lo hacen los casi hijos de Dios, los casi cristianos. Pero un verdadero cristiano es un siervo útil, porque hace lo que le toca hacer, más un tanto más. Señor, ¿qué hacemos cuando los judíos nos piden que nosotros llevemos su carga 1 milla? Dice Dios, hazlo extra, porque si solamente haces lo que ellos te piden, eres un siervo inútil, porque nada más hiciste lo que ellos te pidieron. Lo hiciste por obligación, por responsabilidad, porque sabes que hay una ley que te obliga a hacerlo. Pero si tú lo haces por amor, llévalos 1 milla más adelante de lo que ellos te pidieron, y entonces serás un siervo, ¿qué? Útil, no un siervo inútil, que estás limitado a hacer lo que te piden. ¿Cómo estamos en nuestro trabajo? ¿Qué somos en nuestro trabajo? ¿Hijos de Dios o casi hijos de Dios? ¿Qué somos? ¿Sí? ¿Qué hacemos dentro de la iglesia? ¿Cómo somos? Hermanos, nos toca ayunar 1 vez o 2 veces a la semana. Bueno, pues porque el pastor nos dijo, bueno, nomás 2. Casi hijo de Dios, casi hijo de Dios, porque haces lo necesario nada más. Pero un hijo de Dios dice, bueno, 2 más 1 que yo voy a ofrecer a Dios, hago lo extra, porque yo sí quiero ser un siervo útil para Dios. Yo sí quiero ser un verdadero hijo de Dios. ¿Qué harías tú si tu padre tiene un negocio? Y ese negocio tú sabes que requiere del esfuerzo de las 8 horas de trabajo, pero tú sabes que requiere cuando menos 1 hora más de trabajo para que ese negocio no se vaya a la quiebra, sino del contrario, esté produciendo. ¿Qué harías tú si tu padre ya está cansado, está viejo? Como su hijo, ¿harías solamente las 8 horas de trabajo y tu negocio duraría 1 año, o buscarías heredarlo para tus hijos? Porque si solamente harías para que hasta que te supla lo que tú necesitas, entonces eres un siervo inútil, eres un hijo inútil, porque solamente estás buscando tu beneficio. Si cuidas tu empleo buscando que la compañía produzca más de lo que debe de producir, entonces será una compañía que permanecerá por muchos años. Y tu empleo, el empleo que tú le pediste a Dios, estará para ti siempre. Y entonces tu empleador dirá, como dijeron con mi hermano José el soñador, verdaderamente Dios está con este varón, porque Él no hace lo que nosotros le pedimos, Él hace mucho más de lo que nosotros le pedimos. Entonces eres un hijo de Dios. Él no nos roba 1 minuto de break, ni hace como que está trabajando, porque sí es un hijo de Dios. Él sí trabaja, porque Él trabaja como si lo hace para su Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué eres? ¿Casi hijo de Dios? ¿O eres un verdadero hijo de Dios? ¿Sí? ¿Qué busca ser para nuestro Rey Celestial? ¿Orgullo o vergüenza? ¿Qué busca ser? Así que para que verdaderamente seamos un orgullo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú y yo tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿De qué manera? Vuelvo y repito. Aquí si tu hermano comete un error, oh, no te preocupes, hermano, mira, no pasa nada. Pero ¿y si en tu casa lo cometen? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Aquí es tu hermano y en tu casa es un burro.
casi hijo de Dios o hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo contestas con tu empleador? ¿Puedes hacerme esto? Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer? No, pues esto y lo otro. ¿Puedes hacer esto? Y no miras que estoy ocupado. ¿No puedes mandar a fulano de tal? Siempre yo. ¿Cuánto más me vas a dar? A ver, ¿cuánto? No estás trabajando para él. ¿A quién le pediste? ¿A quién le pediste el empleo? ¿Al que está usando Dios para que tú puedas obtener un empleo? ¿O se lo pediste a Dios, el cual Él está usando a tu prójimo? ¿Para quién deberías de trabajar realmente? ¿Para Dios o para el hombre? ¿Qué somos? ¿Hijos de Dios verdaderos o casi somos hijos de Dios? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Proverbios, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme ¿a quién? A Jehová. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecian. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Mira, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa. ¿De qué manera, mis hermanos? ¿De qué manera puede una mujer edificar su casa? ¿Cuál es la manera de poder edificar el hogar como mujeres? Si acabamos de decir que Dios ha elegido al varón o ha puesto al varón para que él lleve todo lo que se debe llevar en un hogar y poner en orden cada sección: saber hablar, saber conducir, saber decidir y saber elegir. Y tanto así el varón ha sabido elegir que te eligió a ti como su esposa. Te vio sensata, te vio sabia, te vio bella, te vio guapa y por tanto decidió tomarte como su esposa. Miró en ti una gran hija de Dios, no una casi hija de Dios, sino en ti miró una hija de Dios. Ahora te hizo una oferta en tener un hogar, ahora lo tienes. Te lo dio construido. Y Él te lo dio construido porque Él pensó en amarte a ti. Y Él sabía que a través de ese amor su hogar iba a ir para arriba. Nada más tú, como hija de Dios, debes de saber cultivarlo. Y cuando Él te diga, este hogar debes de mantenerlo limpio como mi esposa, ¿cuál es tu respuesta? Sí, mi amor. Claro que lo mantendré limpio. Porque esta es la casa que Dios ha elegido para que tú y yo, juntamente con nuestros hijos, crezcamos en el amor de Dios. Y contestas así porque eres una hija de Dios. Las casi hijas de Dios dicen: ¿quieres que yo haga todo y tú ni tus chanclas levantas? Y a menos cuando te levantes de comer, levanta tu plato. ¿Por qué piensas que soy tu gata? ¿Tu sirvienta? ¿Tu chacha? ¿Quién crees que soy?
Cuando te da un obsequio, ¿cómo lo recibes? ¿Qué haces? ¿Lo recibes con amor o lo desprecias? ¿Buscas edificar tu hogar a manera de que tu esposo y tus hijos vivan en armonía, en paz, en gracia con Dios? ¿Y buscas crecer a tus hijos en el amor de Dios? ¿O buscas enseñarles violencia para que al rato tus hijos, en lugar de tratar bien a su esposa, la traten mal y los mires tras de las rejas, en las drogas, en los vicios, con el cigarrillo, brincando de una mujer a otra, pues brincando de un marido a otro, enseñando a tus hijas a que le pueden gritar al marido, a que todo lo que a la casa entre no sea bien recibido, obligando a tu esposo a que busque una persona quien sí quiera edificar un hogar con él. ¿Cómo reaccionas? ¿Como hija de Dios o como casi hija de Dios? Ya voy, mi amor. ¿Y qué quieres que haga? No, pues estoy hablando pues porque la verdad traigo hambre, pues ahorita que llegues. ¿O qué piensas, que voy a estar calentando la comida cada rato? ¿O en qué tiempo llegas? 10 minutos. Perfecto, pondré a calentar la comida ahorita para cuando tú llegues, la comida está calientita. ¿Puedo prepararte un agua? ¿De qué la quieres? Tengo esto, tengo lo otro. Mi amor, ¿qué vamos a cenar? Lo que vas a hacer ahorita, lo que tú prepares, eso vamos a cenar. O preparé lo que más te gusta. Sé que te gustan unos chiles en ahogada, unos chilaquiles, unas enchiladas, un pollo frito, qué sé yo. Unos frijolitos con arroz y un quesito espolvoreado ahí arriba. ¿Sí? ¿Cómo te consideras? ¿Como una hija de Dios o como casi una hija de Dios? Si te llevo a otras áreas, como las de la educación de tus hijos, ¿cómo los estás educando? ¿Qué les dices? Tu papá tiene la obligación de comprarte esto y esto y esto y esto, pues la obligación del vestirte y calzarte. No importa cómo te comportes tú, es la obligación de él. ¿Quería responsabilidades? Ahora que cumpla. O todo el tiempo tienes que ser agradecido o agradecida con tu padre, porque de la manera que sea, él nunca jamás ha buscado que tú te quedes sin comer, sin vestir y sin calzar y sin que tengas lo necesario para que tú vayas a tus clases. ¿O te ha hecho falta algo? No, que nunca. Entonces debes enseñarte a agradecer a tu padre. De esa manera dice la palabra de Dios que tú lo honrarías a tu padre y entonces Dios derramará bendiciones sobre de ti como nuestro hijo. Amén. ¿Qué eres? ¿Casi hija de Dios o una hija de Dios verdadera? ¿Vas a construir tu matrimonio con tus manos o lo vas a derribar? ¿Qué eres? ¿Qué es lo que realmente eres? Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, del 6 al 8. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y le vamos a dar lectura hasta el 8. Si alguien lo tiene por ahí, le puede dar lectura, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8. Amén. ¿Nadie? Bueno, dice la palabra de Dios así en el libro de Hebreos capítulo 12,
versículo 6 al 8, dice la bendita palabra de Dios así: porque el Señor al que ama disciplina, amén, y azota a todo el que recibe por hijo. El 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos de Dios. Mira, mi hermano, y mira, mi hermano, esto es para la iglesia en general. Esto es para la iglesia en general. Los casi hijos de Dios, a veces, porque Dios, o no, no a veces, sino que cuando Dios te está hablando aquí, a través del predicador, a través del hermano, a través de la hermana, te está exhortando, te está diciendo: no te comportes de esa manera, no le grites a tu esposo, tú no maltrates a tu esposa, tu hijo, honra a tus padres, respétalos, porque es mi mandato, dice Dios. ¿Sí? Tú no puedes tener a tu esposa y tener a otra allá, fuera de tu matrimonio. Tú no puedes tirarte a los vicios. Tú no puedes hacer lo que a Dios no le plazca. Tú tienes que, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que ser recto, firme. Como pueblo de Dios, tienes que mantenerte firme en los caminos de Dios. Vendrán pruebas y vendrán luchas. Es muy cierto. Pero yo te he escogido para que tú me sirvas a mí, dice Dios. Y te viene una palabra que necesitas como hijo de Dios, como hija de Dios. Y lo primero que hacemos, ya no venir a la iglesia. Porque el pastor habla bien fuerte y dice las cosas como son. ¿Estás escuchando esto? El pastor o el predicador o la hermana, el hermano dice las cosas como son, como están escritas. Y te ofendes y ya no vienes a la iglesia. Te las está diciendo como son. Yo tengo un hermano que una ocasión me decía que si podía trabajar conmigo cuando estaba en México. Le digo sí. Y yo tengo una manera, no sé, de cuando estoy trabajando, a mí no me gusta que me estén platicando nada. Yo estoy trabajando, no me gusta que me platiquen. Y cuando me preguntan algo, les digo las cosas como son. ¿Sí? Oye, ¿cómo le hago aquí? Quita esto y esto y esto, y lo puedes quita ese tornillo acá, allá, y puedes quitar la pieza y vas y la pones allá. Cuando termines vienes y me dices. Y me dijo mi hermano, dice: es que tú no sabes mandar. Le digo: ¿por qué? Dice: es que me dijiste esto y esto y esto y esto. Pues eso es lo que tienes que hacer. Sí, dice, pero dímelo de otra manera. Para la próxima te voy a traer un mariachi, te voy a traer rosas y unos dulces, y te voy a decírtelo cantando, para que sea a como tú quieres. Y hermanos, la palabra de Dios, o el Dios del que yo siempre te he hablado y te hablaré hasta que Dios me tenga en esta tierra, no es un Dios que se va a moldear a tu manera. Es un Dios que tú y yo como iglesia nos tenemos que moldear a la manera de Dios. Porque si no, de lo contrario, si somos casi hijos de Dios, vamos a hacer lo que el pueblo de Israel, que venía siendo sacado de Egipto, de la esclavitud, de la mentira, del pecado y de la muerte. Cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandatos, ¿qué hizo ese pueblo? No formó un Dios de oro, no formó a Baal, un Dios que ellos formaron, y como ellos lo formaron, querían que ese Dios les hiciera los milagros que ellos querían, cuando ellos querían.
Y que cuando no lo ocuparan, le daban la espalda. Y ellos hacían lo que ellos querían. Porque ellos formaron un Dios que hacía lo que la voluntad del pueblo quería. Pero el Dios del que yo te hablo como iglesia, como pueblo de Dios, no es un Dios del cual tú puedes burlarte, del cual tú puedes manipular, el cual tú puedas hacer a tu manera. Aquí, o te haces a la manera de Dios para que seas un hijo de Dios, o haces lo que tu regalada gana se te dé para que seas un bastardo. Y no lo digo yo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El 8. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces ¿sois qué? ¿Y no sois qué? Y no somos hijos. Pero nos ofendemos porque nuestro Dios nos viene a disciplinar, nos jala las orejas. ¿Te acuerdas cuando mandó a Jonás a llevar palabra de vida a la ciudad o al pueblo de Nínive? ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció a Dios. Él decidió ir para Tarsis y no para Nínive. Pero mira la palabra de Dios lo que dice. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo sé que has leído esos versículos bíblicos muchas veces. Y tal vez no haya habido una explicación en algún momento. Pero Dios la tiene para ti y la tiene para mí. Dios llama a todo el mundo a que venga a sus pies, a que venga a su presencia. A todos nos ha llamado Dios. Muchos somos los llamados, pero pocos somos los escogidos. A mi hermano Tomás lo escogió para que guíe la alabanza. A su esposa la escogió para que sea una ayuda idónea y le ayude a construir su matrimonio, tal como Dios pide. Es un matrimonio escogido, el cual hoy tienen un hijo, el cual tienen que llevar en los caminos de Dios. Para eso Dios los escogió. Y cada uno de los presentes hemos sido escogidos para la obra de Dios. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios y como escogidos, ¿qué palabra tenemos que poner por obra? La palabra de Dios, porque es el mandato de Dios. Jonás, ¿qué debió haber puesto por obra? ¿La palabra de Dios o su voluntad? ¿O la voluntad de Jonás? La palabra de Dios. ¿Pero qué decidió poner por obra Jonás? Su voluntad. Su voluntad. Cuando Dios lo había escogido a él, lo había llamado, pero también lo había escogido para que él llevara su palabra a la ciudad de Nínive. Y no fuera un decidioso haragán y hiciera su voluntad como hombre y se fuera para Tarsis, echando a perder al resto de la tripulación del barco donde él se subió. Como iglesia de Dios, ¿qué decides hacer tú? ¿O qué decidimos hacer nosotros? ¿Cumplimos y ponemos por obra la palabra de Dios, actuando como hijos de Dios, o nos convertimos en unos bastardos y hacemos nuestra voluntad y de paso echamos a perder más almas, las cuales están dentro del barco, el cual Dios es el que va tripulando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decidimos hacer? Pero toma en cuenta esto, o tomemos en cuenta esto. Dios lo había escogido, ¿sí?, a Jonás para llevar su palabra. Él ya estaba escogido para eso. Y cuando Dios te escoge, vas a cumplir la palabra de Dios a costa de lo que sea, porque Dios no es un Dios del que nosotros nos podamos burlar. Si Dios ya nos escogió para eso, pues ahora nos aguantamos y ahora cumplimos. Aquí no hay rajones en el pueblo de Dios. Por eso Dios te dice, no seas cobarde ni te desmayes. Sigue adelante. Prohibido desmayarse.
Aquí nada más quiero valientes los cuales estén decididos a pelear por el reino de los cielos y a arrebatarlo. Aquí no quiero dormilones. Aquí quiero quienes estén a la expectativa de cuando el enemigo venga a buscar atacar al pueblo de Dios. Y dijo Jonás, no, hombre, pues tú dirás lo que quieras, Dios, pero yo hago lo que a mí se me dé mi regalada gana. Tú muy bien me habrás dicho que yo tengo que cuidar a tu hija, la cual hoy me has dado como esposa, para que Satanás no se la lleve. Pero aquí mando yo, Dios, aquí el cabeza de hogar soy yo. Y aquí se hace lo que yo diga, Dios. Y Jonás dijo lo mismo. Aquí si quiero voy, Dios, y si no, soy yo. Pero como Dios ya lo había escogido, ¿qué hizo Dios? Formó un pez, lo metió en el vientre del pez, o en la panza del pez, y dice la palabra de Dios que desde el Hades, desde el infierno, clamó Jonás. Porque Dios lo llevó y le presentó al infierno, lo mismo que hizo con mi hermano Ezequiel. En Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y versículo 3 puedes encontrarlo. Como Daniel también estaba, Ezequiel, como mi hermano Ezequiel estaba sentado, había sido mandado a llevar palabra de Dios y fue y se sentó en su casita y muy a gusto estaba también. Y dice la palabra de Dios, si quieres buscarlo, puedes hallarlo en Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Es más, le vamos a pedir a nuestro pastor que le dé lectura, para que mires que la palabra de Dios sí te va a jalar las greñas. O Dios mismo te va a agarrar de las greñas y te va a poner en regla. Léalo, pastor, por favor. Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y 3. El libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las Me tomó por las querejas de mi cabeza. Y me tomó por las de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Amén, pastor. ¿Sí? Mi hermano Ezequiel, a lo mismo que Jonás, había sido mandado a llevar palabra de Dios. Y Ezequiel dijo, nah, con este calorón, Dios, es mejor sentarme a echarme un coquito bien frío, bien congeladito, Dios, pero no voy a lo que tú me mandaste. Aquí voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú me pidas, Dios. Pero como Dios, a lo mismo que a Jonás, a mi hermano Ezequiel, ya los había escogido para eso, mira, a Jonás lo hizo bajar al infierno. A mi hermano Ezequiel le hizo lo mismo. Si tú sigues leyendo, verás que lo llevó hasta el infierno. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios? A ver, ángeles, vengan para acá. A ver, ven para acá tú. ¿Sí? A ver acá, Ángel Miguel, ven para acá. Vas a ir y de las greñas, porque dice, me tomó de las querejas de mi cabeza. En un muy buen lenguaje mexicano, lo tomó de las greñas. Vas a ir, Arcángel Miguel, y de las greñas, pero me lo traes, porque yo no soy un Dios del que ese tonto pueda burlarse de mí. Aquí mi palabra, aunque pasen los cielos y la tierra, mi palabra va a ser cumplida a costa de lo que sea, quieras o no. Yo te escogí para esto y vas y lo haces, porque estás mandado por mí. Y no te está mandando mi achichincle, que es Satanás. Te estoy mandando yo como tu Padre Celestial, tu Creador. Y vas a ir y lo vas a hacer, o te atienes a las consecuencias, que aunque de todas maneras después de las consecuencias lo tienes que hacer. ¿Sí? Y como buenos hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer la palabra de Dios. Así que cuando Dios mande un ángel, ¿sabías que ángel significa cartero?
o mensajero. ¿Sí? Ángel significa mensajero o cartero. ¿Sí? Porque te traen las cartas, te traen el mensaje. ¿Sí? Así que cuando andes mal, desobedeciendo a Dios, y Dios te mande a su mensajero aquí, te mande a su ángel y te agarre de las greñas y te levante entre el cielo y la tierra y te dé una buena sacudida, no te pongas de chillón ni de chillona. Lo necesitabas. Al contrario, dale gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Gracias por amarme, Dios. ¿Sí? Y azota a todo al que recibe por hijo. Gracias, porque todavía sé que soy tu hijo. Que bueno, ya me la merecía. Me estaba saliendo del corral, como dijera mi abuelo. Ya me estaba brincando las trancas. Qué bueno que viniste y me agarraste de las greñas. Qué bueno que mandaste a tu ángel para que me diera una buena sacudida. Ya me hacía falta. ¿Sí? Entonces, iglesia, no te sientas ofendida cuando Dios te manda a su ángel o a su mensajero a compartir su palabra. Platicaba yo con el pastor y le decía yo: pastor, ha habido veces que, pues yo sé que es Dios a través de usted, ¿sí? Y me ha tocado recibir, y créanlo, algo fuerte. O sea, que en verdad, si yo no conociera la palabra de Dios, yo ya no venía. Si yo no conociera la palabra de Dios, pero agradezco a Dios, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. No irnos, no dejar de venir, no salir enojados con el mensajero de Dios. Él nomás, a él lo mandó Dios, nada más te trajo la carta. Mira, es lo que dice Dios. ¿Verdad? Si te quieres enojar, pues enójate con él es mi patrón. Y es el que a mí me manda. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar siempre en la expectativa. Tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que saber que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha escogido para su obra y que no somos bastardos. Dios no tiene bastardos. Ah, pues bueno, sí, soy adoptado por parte de Dios. No, eso no es cierto. O eres su hijo o no eres nada. ¿Sí? ¿Sí? Tú te preguntarás: bueno, a ver, ¿por qué los que andan tomando allá afuera, ya andan fumando, ya andan en las drogas y divorciándose y casándose? A ver, ¿por qué no va Dios y les dice a ellos? Porque ellos son bastardos. Dale gracias a Dios que Él te eligió a ti para que tú seas su hijo, para que seas su hija, y no te pongas en contra de Él, ni en contra de su mensajero. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios no te regaña, te instruye. ¿Sí? Si no, entonces hay otra parte de la Santa Biblia que dice que si la mujer se sujeta a su marido y da buen testimonio, no necesita ni salir a predicar. Con su testimonio alcanzará muchas almas. ¿Y qué van a decir tus vecinas de ti? Qué bonita mujer. Incluso tu vecino, el esposo de tu vecino va a decir: yo quisiera una mujer como esa vieja. Yo quisiera que fueras como la hermana Maribel. Mira, como su esposa, el hermano Tomás. Mira esa mujer. Entras a su casa. ¿Cuándo ves su casa sucia? ¿Cuándo ves que su esposo le pide algo? ¿Y cuándo has mirado que le contesta mal? A ver, ¿cuándo, vieja? Y tú, más sin embargo, mira, no te puedo decir hola, mi amor, porque ya anda sacando las uñas. Y ella no. Sí, o sea, un muy bonito ejemplo. Gloria a Dios. Sí. O sea, mírala, con alguien tiene problemas. A pesar que enfrente de ella vive una vecina bien gruñona, igual que tú, vieja, pero mírala, ella con todas se lleva bien. Sí. Gloria a Dios. ¿Todo por qué? Por ser una hija de Dios. Y cada una de mis hermanitas tiene que ser igual. Hermano, yo no estoy casada. Gloria a Dios, porque tu esposo es Dios y a Él le debes toda la honra, la gloria y el amor, y a Él debes de sujetar. Como tal hija de Dios, debes de representar que tienes una honra y un respeto para tu esposo que es Dios. Como tal debes de comportarte dentro y fuera de tu trabajo, en la calle y dentro y fuera de la iglesia. Como tal. ¿Sí? Vamos a la última cita. 2 citas más vamos a leer. Es Juan 10, 11 al 13. Libro de San Juan, capítulo 10. Libro de San Juan, capítulo 10, versículo
11 al 13. San Juan, capítulos, quien lo tenga puede darle lectura, por favor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Gracias a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para que miren que pastores y miembros somos un solo cuerpo de Cristo. Todos formamos la iglesia de Cristo. Amén. Y dice la palabra de Dios así, del 11 al 13, Juan 10, 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, cuando Dios habla de un pastor asalariado, lo que Dios está diciendo, puede haber pastores que prediquen muy bonito y que tengan una muy buena presentación y pueden incluso emocionar a la iglesia. Y cuando Dios dice que miran venir al lobo y ellos huyen, la palabra de Dios dice que cuando Él te trae la prueba, también te da el poder para que tú la resistas. O sea que no hay pretextos. Pero si el pastor está medio sancochado y medio cree la palabra de Dios, la primera mujer que se le presente, con esa se le va, diciéndole a Dios: mira Dios, tu palabra, tus milagros y tus prodigios y tus maravillas, blécala, qué asco, no me interesas, Dios. Para mí no vales más tú que esta mujer. Para mí esta mujer vale mucho más que tú. Y es más, tu pueblo, guácala, qué asco de pueblo. Todo el tiempo batallando con ellos. Yo prefiero el placer de la vida terrenal que tu pueblo y tu presencia, Dios. Guácala. Y se va. ¿Por qué? Porque vino el lobo a atacarlo. Y en lugar de hacerle frente y resistirlo y resistir la prueba y la lucha, decidió entregársele en las manos y huyó de la presencia de Dios, y por eso el lobo se lo tragó. Y dice Dios: y las ovejas se le dispersan, y el lobo a algunas las va a tragar. ¿Por qué? Porque se quedan en el juzgar, entran en pecado al momento de iniciar a juzgar. Y muchos, a causa del testimonio de muchos blasfemarán, o a causa del testimonio de algunos, muchos blasfemarán el nombre de Dios. Y muchos tropezarán y se regresarán al mundo, y entonces el lobo se las tragará, porque él mismo las dispersó. Esos son los pastores asalariados. No les interesa tu vida espiritual. Ellos no van a interceder por ti ni por mí. No van a orar por ti ni por mí. No te van a visitar a tu casa. Incluso si en algún momento nos invitaras a comer, sí, hermano, pero si me invitas a tal lado, si no, no puedo. Porque lo que les interesa es tu dinero y no que tú te salves. Gloria a Dios. Esos son los pastores asalariados. Podrás no dar muy buena ofrenda o no diezmar,
y te sacan de la iglesia, porque a ellos les interesa eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al ciego y que fue el día de reposo y que se acercaron los judíos y le dijeron: ¿quién te sanó? Si tú eras ciego y ahora miras. Lo que los judíos le estaban diciendo ahí, le estaban diciendo: a nosotros nos importa lo que tú nos puedas dar, tu salud, a nosotros que nos importa, así naciste, todo ciego. A nosotros no nos importa si tú miras o no miras, si estás bien de salud o no. A nosotros nos importa lo que tú nos puedas dar. El pastor asalariado no tiene diferencia, es lo mismo. A mí no me importa cómo vivas en tu casa con tu esposa, a mí no me importa si de aquí de la iglesia te llevas palabra de Dios. A mí lo que me importa es que tú asistas para que me des dinero y ya, lo demás. Además puedes caer en pecado las veces que quieras, te pongo en disciplina y te levantas y ya. Está bien fácil. Abogado tenemos para con Dios, ¿o no? Se vuelven hasta bíblicos, hacen lo que Satanás. Usan la palabra de Dios tal como Satanás usó la palabra de Dios con Jesús en el desierto, que le dijo: escrito está, si te avientas de aquí de la punta de este templo, Dios mandará a sus ángeles y te rescatarán en el viento. Escrito está. También Satanás se sabe la Biblia. Pero a ti y a mí Dios nos ha dado sabiduría como hijos de Dios, y tenemos que llevar todo a juicio. Si la palabra de Dios lo respalda, lo que te están diciendo, obedécela, y si no, Dios te ha dado sabiduría. Haz a un lado lo que te está estorbando. ¿Sí? Con esto termino ahora sí, con esta. Proverbios 12:1. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Tomasito que le dé lectura, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1. 12:1, nada más el último. Dice la palabra de Dios: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Amén. Gloria a Dios. El que ama la reprensión ama la sabiduría. El que acepta a quien lo corrija ama la sabiduría, se vuelve sabio. ¿Sí? Mas el que la desprecia, ¿qué es? Es un ignorante. Es un ignorante. ¿Sí? Tú podrás ir y decirle a tu prójimo: hermano, estás mal en esto. Mira, una instrucción para la iglesia se da así, 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 así. O sea, pues tampoco tienes que gritarles. No son chivos, ni son mulas para que les estés gritando y les estés agarrando a patadas. No, son hijos de Dios, los cuales tú en algún momento tendrás que dar cuentas. Instrúyelos en el camino. Dios dice: instruye a mis hijos en mi camino. Y cuando ellos, incluso algún día yo te llamaré a cuentas, pero ellos no se saldrán de mi camino. Pero instrúyelos. Pero tú los corres de la iglesia, brother. Pues ¿qué pasó? Todos no estamos en el mismo espíritu. Y él te va a decir: ¿y tú qué sabes? Si apenas vas entrando. No amó la sabiduría, total que vino a ser un ¿qué? Un ignorante. Alguien que no ama la corrección de parte de Dios, olvídate, mi hermano, porque en el momento que tú le lleves la misma palabra de Dios, te la va a aventar en la cara. Eso es verdad. ¿Sí? Dios dijo que tienes que sujetarte a mí, mija, y pues pues no te estoy regañando, pero pues ya las cosas bien. ¿Y a mí qué? ¿Quién me va a venir a obligar? ¿El pastor o quién? No, sí, viejo, como hija de Dios, yo acepto que estoy en un error. ¿Sí? Dios dice que no me trates mal. Sí, es cierto, mi amor. Y como varón, como siervo de Dios, como hijo de Dios, acepto que no debo tratarte mal. Así que, por lo tanto, tenemos que ser unos verdaderos hijos de Dios y no bastardos, no casi hijos de Dios. Vamos a acabar con los casi hijos de Dios y vamos a meter más hijos de Dios a las iglesias. ¿Sí? Con esto termino, mis hermanos. Llévate esta palabra en tu corazón y ponla por obra. No solamente en tu mente. Deja que entre a tu corazón, porque si la dejas en tu mente, la palabra de Dios dice que la carne en nada aprovecha, en nada es provechoso. Pero si lo dejas que caiga la palabra de Dios a tu corazón, aprovecharás esta palabra a lo máximo
y tendrás bendición en abundancia si la pones por obra. Así entrego el lugar.